El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Mejía, gerente y fundador de la empresa Sala de Juntas. Doctor Ricardo Mejía, es un gusto contar con su presencia y su compañía el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Las empresas familiares, como toda corporación, tiene un sistema de gobierno que debe darle facilidad a la institución a lograr sus objetivos, y voy a tratar de mostrarles cuáles son los puntos fundamentales. Los llamo, hay 4 puntos fundamentales que debe tener uno en cuenta cuando hablamos de gobierno corporativo. Las empresas cerradas y familiares, y cuando hablo de empresas cerradas y familiares, hablo de empresas que no están en bolsa, que pueden tener 10, 5 socios y cuya estructura de gobierno se asemeja mucho a la de las empresas familiares. Entonces yo lo llamo, como les decía, los 4 pasos para la excelencia. El primero es fortalecer los órganos de gobierno, el segundo es promover la diversidad. La estrategia, una compañía que no está pensando en el mediano y largo plazo y que está trabajando solo en el día a día, pues obviamente tiene mucho más riesgos que una compañía que está proyectando su futuro. Y si no se tienen índices de gestión, si no hay métrica, bien conocemos el tema de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces vamos a trabajar un poquito alrededor de estos 4 puntos, lo que yo llamo los 4 pasos básicos para la excelencia. Las empresas deben tener pues sus órganos de gobierno, y en las empresas familiares o empresas cerradas hay una complejidad mayor, como se los voy a mostrar ahora, que en las empresas de sociedad anónima, y es que tenemos que tener órgano de gobierno para la familia y órgano de gobierno para la empresa. El protocolo. En las empresas familiares hay una gran angustia por el protocolo, sobre todo cuando empieza a haber alguna rifirrafe entre los accionistas. Dicen, bueno, busquemos el protocolo, y creen que el protocolo es la panacea para todos los problemas. El protocolo, como lo pongo aquí, es necesario, pero no suficiente. Y es importante tener en cuenta que el protocolo es más un camino que un fin. La Junta debe participar en la estrategia, una de sus principales funciones es la estrategia, y la alta gerencia pues elabora la estrategia, se la lleva a la Junta y obviamente es la responsable de su implementación. Entonces el gobierno corporativo, digamos que estructura y formaliza las relaciones entre los órganos de gobierno, que son fundamentalmente accionistas, junta directiva y la alta gerencia. Pero miremos la complejidad que se forma entre grupos de interés cuando estamos hablando de empresas familiares. Están por un lado los propietarios o accionistas, está por otro lado la familia, que podemos tener herederos que van a ser en un futuro accionistas, pero aún no lo son, y está la empresa. Pero si vemos en estos 3 círculos, vamos a ver la complejidad que se va formando. Tenemos los propietarios no familiares inversionistas. Yo puedo tener una familia que tiene un 15% con inversionistas externos. Puedo tener familiares que no son accionistas, yo lo decía, que son herederos, pero aún no son accionistas. Ejecutivos no familiares y empleados, entonces los tenemos en la empresa. Tenemos accionistas de la familia no vinculados. Si los miramos acá, son accionistas de la familia, están entre la familia, son accionistas, pero no están dentro de la empresa porque no están vinculados laboralmente a la compañía. Están ejecutivos con acciones. Entonces estos ejecutivos con acciones, lo vemos, participan en la empresa porque son ejecutivos y son propietarios, obviamente están acá, pero no son de la familia. Ejecutivos de la familia, igualmente los ejecutivos de la familia que están en la empresa, están en la familia, pero aún no son accionistas. Y familiares con acciones que trabajan en la familia, esos sí están en los 3 círculos. Y fuera de esto tenemos aquí un 8º grupo de interés, que son clientes, proveedores, etcétera. ¿Cómo alineamos accionistas, junta directiva y la alta gerencia para que trabajen por el mismo objetivo, que no estén en el mismo barco remando hacia diferentes rumbos? Entonces se crea una junta directiva que se encarga de la empresa, el consejo de familia maneja el tema de familia, allí hay emociones, hay conflicto, y lo importante es que esto lo tengamos a la mejor medida separado de lo que es la empresa. La empresa tiene una meta diferente, que es el crecimiento de la empresa, los buenos resultados, las mediciones. Entonces aquí debe haber una comunicación fluida, pero el conflicto tratar de separarlo. Entonces aquí tenemos las funciones de la junta directiva, las funciones de la asamblea del consejo familiar
y las funciones de la gerencia. Aquí simplemente para insistir que debe haber una serie de actividades que van a ser compartidas entre la junta directiva, el consejo de familia o la asamblea familiar y la alta gerencia. Las prácticas más efectivas para proteger y preservar las empresas familiares son muy sencillas. Son trabajar un entendimiento o acuerdo que fortalezca la unión familiar. Como les decía, el protocolo es importante, pero no es suficiente. El protocolo es un instrumento y fortalecer las juntas directivas, preferiblemente con independientes. Los independientes, hago un énfasis en el tema, como lo decíamos ahora, no solo es el tema de diversidad, que le da mucho más fuerza a las decisiones, sino que cuando hay algo de emocionalidad en la familia, el hecho de que haya independientes se vuelve un poquito como el catalizador de las posibles discusiones que pueda haber entre los miembros de la familia. Lo ideal es que el doliente, que es la familia, esté en la junta con independientes, pero si hay un conflicto muy severo entre los accionistas, no dañen la empresa, entreguen la empresa a independientes, que hay gente profesional de excelentes. Un razonamiento que yo creo que uno como accionista debe hacerse con frecuencia es: el accionista siempre quiere estar en la junta directiva, por supuesto, y quiere trabajar a veces hasta en la empresa, pero un razonamiento que ustedes deben hacer como accionistas es: no hay nadie mejor en el mercado, mejor que yo, no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo en la junta directiva. Si ustedes con ese razonamiento coinciden que de pronto hay gente que puede ser igual o superior a ustedes en la junta, pues ustedes lo que quieren es que la empresa crezca. Entonces, en este caso, vale la pena hacer un paso al lado, traer una persona bien profesional que ayude a hacer una estrategia bien buena para la empresa, y obviamente los resultados van a estar en beneficio de todos los accionistas. Una familia puede mejorar significativamente las posibilidades de éxito y supervivencia diseñando un plan estratégico familiar, que es poner las metas a largo plazo, compromiso de la familia con la empresa, y en esto, como digo, la asamblea familiar juega un papel fundamental en el vinculando a los herederos a ser buenos accionistas. Hacer planes de sucesión gerencial, la conformación de las juntas es fundamental, como lo hablamos. El sistema de votación y manejo de dividendos, pues es un tema que debe estar muy claro en la junta. Los dilemas típicos de una empresa familiar son, obviamente, el negocio está pidiendo siempre más inversión, está pidiendo más retención de utilidades para poder crecer, pero a medida que la familia también tiene más ingresos, está teniendo, hay que darle mejor educación a los hijos, se va cambiando de casa, se va mejorando el nivel de vida, implica más inversión. Entonces hay que tener esa balanza de tal manera que esté igualmente equilibrado. Pues no se puede, si se olvida la familia y todo se invierte en la empresa, pues aquí vamos a tener un problema a largo plazo de que no vamos a tener los hijos y la familia con la solidez y la formación necesaria para darle sostenibilidad a la empresa. Al final, la primera meta que hace exitosa una empresa familiar es un concepto sumamente simple: es el compromiso de los accionistas al mando de la empresa de dejar a sus herederos una empresa más próspera, mayor, más organizada. Para lograr eso, pues hay un par de puntos fundamentales: control, establecer cómo se tomarán las decisiones en la familia; carreras, programar, como decimos, el desarrollo profesional de los hijos; capital, implementar procedimientos. En las empresas familiares, nuestra experiencia es que el primer punto de conflicto en las empresas familiares es cuando se va a definir la sucesión en la primera etapa. El fundador se retira, va a nombrarse el sucesor del fundador, y es el primer punto de conflicto en las empresas familiares. El segundo punto de conflicto es la compraventa de acciones. Cuando uno de los herederos quiere, por cualquier motivo, se quiere ir al exterior, que quiere que los hijos aprendan inglés, o ya no tiene cariñito por la empresa, etcétera, y quiere vender, y todos los otros 4 hermanos le dicen: sí, te compramos por el valor en libros. Y entonces se forma una discusión. Entonces, con frecuencia es bueno tener una metodología clara de cómo se va a comprar y a vender acciones, ¿no? Y cultura, aprovechar los valores de la familia para ir dejándole a los hijos y a los herederos pues esos valores que son los que sustentan el futuro de la empresa. Entonces, la razón del directorio: por supuesto, una asamblea cuando va creciendo no puede administrar, y un tema bien importante es separar las funciones de los 3 órganos de gobierno. Cuando tenemos la asamblea, la junta y la gerencia, y están conformados
por las mismas apellidos y la misma familia, la independencia que los tres cuerpos deben tener se dificulta si la asamblea de accionistas, la junta y la alta gerencia no tienen la suficiente independencia, se pierde el valor de los tres órganos de gobierno. La junta directiva tiene una obligación muy grande y es preferiblemente en el 100% de los casos tomar decisiones por consenso. Pero si el consenso se da de inmediato, grave le parece a uno, como nosotros que somos observadores del tema, el sistema de decisiones en esa compañía, porque cuando no hay debate profundo, no se buscan todas las alternativas, no se muestran todos los riesgos y se llega a conclusiones más rápido de lo que debía ser. Cuando hablamos de administración, técnicamente la junta directiva y la alta gerencia son la administración y legalmente, aquí bien lo sabemos, el Código de Comercio lo estipula así, los administradores serán responsables civil y penalmente ante la ley por casos de dolo o mal manejo, etc. Entonces, la asamblea delega en el directorio de la administración, el directorio es el cerebro de la compañía, los directores deben poner toda su capacidad para beneficio de la empresa y el día a día el directorio lo delega en la gerencia. Las funciones del directorio, tal vez la principal es la estrategia, vamos a gastar un par de minutos en eso más adelante, obviamente los planes de sucesión, supervisar que la gestión esté alineada con la estrategia, definir políticas de la compañía, aprobar presupuesto, es un tema fundamental que ayuda a la Junta, evaluar el desempeño de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva. Cada vez las juntas directivas están haciendo dos funciones muy importantes y es reunirse las juntas solas sin la gerencia para poder hablar de cómo ven al gerente y darle retroalimentación al gerente. Es muy importante que si se implementa esa práctica, después de cada reunión el presidente de la Junta conferencia con el presidente ejecutivo y le cuente las conclusiones de esa deliberación que tuvo la junta directiva. Y lo mismo, hacer una evaluación de la junta directiva, porque si la junta promueve que todos los estamentos de la institución sean evaluados, ¿por qué no evaluar la junta directiva como cuerpo y que tenga claridad de que tiene dinámica, de que está trabajando en la estrategia, de que afronta los sistemas o los problemas de sucesión, etcétera? Entonces ya hay procedimientos muy claramente establecidos para medir cuál es la productividad de la junta directiva. La junta directiva recibe de los accionistas también el mandato de control y en la estructura moderna cada vez lo vemos más, la auditoría y la revisoría fiscal, que si bien la revisoría fiscal la nombra la asamblea, para no tener solamente un reporte de la revisoría anualmente, la junta directiva crea un comité de auditoría donde van normalmente auditor interno o control interno y revisor fiscal a presentar sus reportes, una reunión que hace la junta con estas dos instituciones unas 3 o 4 veces al año. Evaluar los riesgos, fijar políticas de comunicación entre grupos de interés, eso es fundamental, y nombramiento y remuneración de la junta directiva. La evaluación de la junta directiva, ya lo mencioné, voy rápido aquí, pues que es un tema que les recomiendo que piensen en él, y es simplemente con el fin de ver qué tan productiva y efectiva está haciendo la junta directiva al interior de su institución. Se crea una cultura de análisis, todos tenemos que tener autocrítica, es una obligación nuestra como profesionales en todo momento hacer el balance al final del día, qué hicimos bueno, qué hicimos malo, pues obviamente la junta directiva tiene que montarse en esa misma cultura, ¿no? Selección de directores, bien sabemos que lo nombra la asamblea, requisitos fundamentales, pues sobra decirlo, profesionalismo, experiencia, honorabilidad, no tener por supuesto vinculaciones con competidores, no pertenecer, la ley en Colombia impide que a un miembro de junta pertenezca a más de 5 juntas directivas. Como decíamos, cuando hablamos de diversidad, que tengan perfiles complementarios. No es bueno que todos sean ingenieros, no es bueno que todos sean administradores, ojalá que vengan de sectores distintos para que enriquezcan esa discusión estratégica que debe tener la junta con el gerente. Y los directores también, esto es una cultura que todavía no ha entrado mucho en Colombia, pero así como se evalúa la junta, ya está entrando mucho en el mundo la evaluación del director individualmente, es una cultura que todavía en Colombia es difícil, pero mi opinión es que para allá vamos. La dinámica de la junta directiva depende en gran medida de la función del presidente de la junta directiva. Y en la medida que el presidente entienda el rol que debe jugar como moderador, como hacer que las personas que no están hablando hablen, como hacer que esté hablando mucho hable poco, como programar con el presidente ejecutivo las agendas,
un presidente de junta directiva que no habla al menos una vez a la semana con el presidente ejecutivo, no se está dando cuenta de cuál es su función. Entonces quiero significar eso porque él juega un papel sumamente importante en la función de la junta directiva. Es el moderador de la junta, ya lo digo, y el secretario, que es un papel también muy importante. Me encuentro muchas empresas donde la secretaría se le delegan a un miembro de junta o al presidente ejecutivo, lo cual me crea a mí ciertas tensiones porque esa persona que está haciendo la acta, pues hacer una acta bien hecha, concisa, donde se evita todo lo que es superfluo, implica concentración. Un acta bien hecha hay que revisarla 10, 15 veces antes de pasarla a los directores. Entonces, si ese señor es el presidente ejecutivo o es un miembro de junta, pues no lo va a poder hacer bien. Entonces es un cargo muy importante, a veces lo minimizamos. Las actas son la bitácora de lo que se está diciendo en la compañía y lo que está quedando como historia, y muchas veces no se le presenta o se le da la importancia que debía tener. La dimensión del directorio, la ley 964 del 2005 para las compañías en bolsa habla de 5 a 10 miembros, la recomendación que hacen es de 25% independientes. Empresas de menos de 40.000 millones de pesos no necesitan más de 3 miembros de junta directiva. Me encuentro con sorpresa empresas de 30, 40.000 millones de pesos con 7, 9 miembros de junta directiva. No hay razón de ser, es mucho más efectivo y dinámico una junta pequeña para una empresa que tenga, digamos, 40 o 30.000 millones de facturación. Aquí tal vez aclararía dos cosas, y hay una confusión que yo noto cada vez con más frecuencia entre los empresarios: estrategia y planeación. Todos tenemos que planear, hay que hacer un programa detallado. Ojalá yo supiera cómo va a ser mi flujo de caja, hiciera un plan de flujo de caja para 2, 3, 4 años, porque ya tengo como un plan de vuelo. Pero entre planear el futuro con lo que tengo y programar y pensar estratégicamente qué es lo que no tengo, son dos cosas muy distintas. Hablar de estrategia es ver en qué negocio me voy a inventar, qué cosa nueva voy a hacer, cómo voy a diferenciarme del competidor, que es muy distinto de planeación. Y cuando los miembros de la alta gerencia van a la junta directiva a hacer sus presentaciones, en absoluto son estratégicas, es más o menos la casuística, lo que me pasó, porque no cumplió el presupuesto, los problemas que tuve, pero no estoy ayudándole a la junta directiva a ser estratégico. En la medida que el presidente de la junta y el presidente ejecutivo no programan que las presentaciones sean pensando en la estrategia, difícilmente la junta directiva va a ser estratégica. Entonces, si hablamos de estrategia, hay que pensar qué capacidades le faltan a mi compañía para enfrentar los retos que voy a tener y cómo voy a obtener esas nuevas capacidades. Y obviamente cómo monitorear los avances. Aquí en Colombia, el 65% de las empresas, el 60%, aún la dirige el fundador. Nos encanta eso de yo la creo, yo la crezco, yo la destruyo. Y ese es un síntoma que tenemos que acabar. Hay que aprender a ceder el bastón al momento correcto. Y la sucesión va muy ligada con la estrategia, porque si yo estoy pensando a largo plazo, yo tengo que preparar a la gente que va a manejar esa estrategia en el largo plazo. O sea, van muy de la mano. Si no se maneja la junta, si la junta no se involucra en sucesión y estrategia con la alta gerencia, no está cumpliendo sus funciones. Pues espero que esto sea de interés para ustedes y muchas gracias por la caudalosa asistencia. Continuando con la agenda del día, quiero dar paso al doctor Sergio Arango, gerente y fundador de Strategic Thinking, quien estará a cargo de la presentación del módulo 5 de Empresas en Trayectoria Mega. Doctor Sergio, bienvenido. Estamos participando en un proyecto que se llama Empresas en Trayectoria Mega, y la intención es integrar este concepto, que es el quinto módulo que habla de sostenibilidad y buen gobierno, con todo lo que hemos venido trabajando. Hemos pasado por 4 módulos, y en el primero conocimos el entorno, y ahí cuando trabajamos en el entorno utilizamos diferentes herramientas y tuvimos la suficiente información para contextualizar con quién la compañía iba a interactuar en ese entorno. Lo que hacemos en el segundo capítulo, que son las definiciones estratégicas, es conocernos nosotros mismos y conocer nuestras capacidades y a partir de ellas construir una oferta de valor. En el tercer módulo
decimos, como ya conozco el entorno y como yo ya sé en qué soy muy bueno y cómo voy a interactuar con ese entorno, entonces en el tercer módulo trabajamos el tema de la cultura, el talento, la gente y la gestión del cambio. Entonces en el cuarto lo que trabajamos fue un conjunto de herramientas que nos permitieran ejecutar. Y en el quinto hablamos del concepto de sostenibilidad y buen gobierno, y simplemente lo que quiere decir eso es que como ya tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer y ya tenemos una visión de largo plazo, entonces ¿cómo vamos a hacer esto sostenible? Nosotros aquí hemos tratado de decir que en el tema de sostenibilidad y buen gobierno hay como unos elementos que son muy importantes, y una es que nosotros debemos de gestionar de manera integral. Otro concepto que es muy importante en el quinto capítulo es que cuando nosotros estamos hablando de sostenibilidad y buen gobierno es para todo el mundo. Y entonces el quinto capítulo, lo que es muy importante, si ustedes me dicen que cuál es el valor que tiene el quinto capítulo, el valor que tiene es que nosotros tenemos que hablar de ahí de un concepto que se llama inclusión y comunicación. Si usted coge el quinto capítulo, simplemente lo que le está diciendo es que usted tiene que asegurarse que todo lo que usted ha definido en la compañía, usted lo haya construido y lo haya comunicado a todos los niveles. La comunicación, como lo hemos hablado, es uno de los ejes fundamentales. Si nosotros no trabajamos en el tema de la comunicación de manera estratégica al interior de las compañías, las dificultades que vamos a tener para lograr una mega son inmensas. ¿Listo? Y por último, hay un concepto que es muy valioso y es el concepto de los stakeholders o de los grupos de interés. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no solamente es construir hacia adentro y construir con los accionistas y construir con la junta directiva y construir con el equipo de gerencia y con todos los coequiperos de la compañía, sino que hay una cosa que es muy importante y es saber cuál es el rol que se juega con los diferentes stakeholders o grupos de interés. Yo cómo me voy a relacionar con los proveedores, yo cómo me voy a relacionar con los bancos, cómo me relaciono con el Estado, cómo me relaciono con la familia de los trabajadores nuestros, cómo me relaciono con los mismos trabajadores nuestros o coequiperos, cómo me relaciono con los clientes, cómo me relaciono con los accionistas, cómo me relaciono con la junta directiva. Y lo que está pretendiendo el quinto capítulo es decir, sea incluyente y tenga en consideración todos sus grupos de interés. El concepto simplemente de la triple cuenta lo que le dice es que hay tres grandes conceptos, que es el crecimiento económico, el crecimiento social y el crecimiento ambiental. Y en la medida en que en las compañías estemos considerando esos tres conceptos, entonces las compañías van a aportar más al concepto del desarrollo sostenible. Cuando uno habla del mapa social, estamos hablando de los foros a través de los que se comunican en las compañías las decisiones y se construye imagen común. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo aquí? Es que cuáles son los foros que nosotros estamos ejecutando, con qué frecuencia se hacen esos foros, cuál es la periodicidad que se hacen y cuánto se hacen anualmente, y ponemos un peso. Estamos trabajando en el concepto de desarrollo sostenible, de buen gobierno y de lo que es más importante, señores, y casi que con lo que yo quiero cerrar en una invitación muy, muy especial, es construir imagen común con todos, con los dueños de la primera generación, los de la segunda, los de la tercera, los miembros de la junta, el equipo de gerencia, los integrantes del equipo de gerencia, las personas que pertenecen al segundo, al tercero, al cuarto nivel de la compañía, poder involucrar a la banca, a los proveedores, a las familias. Si nosotros no hacemos eso con mucha responsabilidad, todo lo que hayamos definido del primer módulo al módulo número 4 va a ser muy difícil que lo podamos lograr, porque la gente no va a tener todo el mismo equipaje. Muchas gracias.